que vamos a abrir tu palabra, abre nuestro corazón a tu influencia. Señor, esto de hablar de ti es una tarea imposible para nosotros seres humanos pecadores. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo haga la diferencia, que Jesús sea levantado, que podamos entender un poco más quién eres tú y cuál es la dinámica en la relación contigo, Señor. Queremos ser cada día mejores cristianos, queremos ser cada día mejores discípulos tuyos y queremos, Señor, que tú hagas una diferencia a través de nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de este sermón es Jesús es mayor que su ley. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como seres humanos es el hecho de que muchas veces cuando Dios nos da una bendición, dejamos a Dios por la bendición que Él nos da. Y hacemos de las cosas que nos da algo más importante que el Dios que nos da las cosas. Y ese es un gran problema que tenemos en todas las áreas de la vida. Y especialmente también lo tenemos este problema en el área espiritual. Dios le dio a Israel su ley. Y uno de los errores del pueblo de Israel fue que consideró que la ley de Dios era más grande que Dios. Y en su experiencia, al principio el pueblo de Israel tuvo un problema en no centrarse ni en Dios ni en su ley. Pero entonces después, cuando fueron esclavos a Babilonia y volvieron de Babilonia, en vez de centrarse en Dios, se comenzaron a centrar en su ley. Y eso trajo graves problemas, como trae también graves problemas para nosotros si es que nosotros nos centramos en la ley de Dios más que en el Dios de la ley. Y por eso Jesús es mayor que su ley. ¿Por qué Jesús es mayor que su ley? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús es mayor que su ley? Una de las razones es porque la ley de Dios está incluida en Jesús, pero Jesús no está en la ley. O sea, toda persona que sigue a Jesús y que se entrega a Jesús como consecuencia va a conocer la ley de Dios, pero no toda persona que conoce la ley de Dios conoce a Jesús. Y eso lo venimos repitiendo ya por muchos tiempos. No toda persona que guarda los mandamientos tiene una relación con Jesús. Ahora, toda persona que conoce a Jesús y que tiene una relación con Jesús, tarde o temprano va a entrar en sus mandamientos y está en su ley. ¿Cuál es la otra diferencia entre Jesús y la ley? Jesús es positivo. La ley de Dios, ¿cómo es? Es negativa. Ustedes van a ver que la ley comienza siempre con una palabra. ¿Con qué palabra? No, no, no y no. Y como la ley es negativa, si nosotros nos centramos en la ley en nuestra vida cristiana ¿cómo va a ser también? Negativa. Ese es el resultado. Lastimosamente es así, pero nosotros muchas veces como cristianos sinceros vivimos centrados en la ley y no en Jesús. Jesús siempre es positivo. Y ustedes van a ver esto y les voy a hacer un ejercicio. ¿Cómo nosotros llamamos a esta regla? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Cómo llamamos a esta regla? Muy bien, nosotros le decimos la regla de ¿qué? De oro. Y yo les hice una trampa. También ustedes fallaron también en el primer turno, también los del primer turno fallaron. Esta no es la regla de oro. Esta yo le llamo la regla de plástico. Esta era la ley que enseñaban los fariseos. Los fariseos, como enseñaban esto, decían, no hagas con los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ellos, los fariseos, lo enseñaban. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban centrados en la ley. Y cuando tú estás centrado en la ley, tú tienes una religión con aspectos negativos. Jesús enseñó la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? La regla de oro dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Jesús no dijo no hagas, sino que dijo haz. El centro de la religión cristiana no es no hacer, sino que es hacer y es servir. Jesús enseñó una religión del servicio. Y fíjense, Mateo 7:12 dice, esto aclara la regla de oro, dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. O sea, Jesús dijo que si yo tengo una actitud positiva hacia mi prójimo, y primero hacia Dios, y después hacia mi prójimo, yo voy a estar cumpliendo la ley. Y por eso Jesús siempre definió a la religión en términos positivos. Haz. Ese haz de Jesús tiene que ver con el amor. El amor da, porque de tal manera amó Dios al mundo que
dio, tuvo una iniciativa. No fue que Jesús se quedó mirando nuestro problema y dijo, no voy a hacer nada malo con los seres humanos, sino que Él dijo, no solamente no voy a hacer nada malo, sino que voy a hacer algo bueno. No sé si empiezan a captar la diferencia. Cuando nos relacionamos con la ley, pero no con Jesús, entonces somos víctimas de la religión de la abstinencia. ¿Qué es la religión de la abstinencia? ¿En qué se centra la religión de la abstinencia? Es no hagas esto, no hagas aquello, no comas así, no te contamines, no hables así, no hagas asá, Esa es la religión de la abstinencia. Toda persona que está centrado en la ley de Dios y no centrado en Jesucristo vive este tipo de religión. Y lastimosamente este tipo de religión es una religión negativa. Es la religión que vivían los religiosos de la época de Jesús y fue la religión que Jesús vino a desafiar y que por eso lo quisieron crucificar. Lastimosamente, en las iglesias cristianas, muchas iglesias cristianas, están centrados o estamos centrados en esta religión de la abstinencia, no hacer lo malo. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que viven centrados en la religión de la abstinencia? Que viven en no hacer, en no esto, no aquello, no se puede, que si no se hace, que no se come, que no esté lo otro, que no contaminarse, que no... ¿Qué es lo que pasa con estas personas? El que vive absteniéndose de hacer cosas malas, lo más probable es que nunca haga nada bueno. La religión de Jesús no es una religión de dejar de hacer lo malo, sino la religión de Jesús es centrarme en hacer lo bueno. Y cuando yo estoy haciendo lo bueno, como consecuencia, dejo de hacer lo malo. Pero si yo simplemente me abstengo de hacer lo malo, probablemente nunca haga nada bueno. Y tenemos que entender esto, porque si no, entonces no vamos a tener tampoco una vida cristiana que sea apasionante, que sea la aventura que la Biblia propone, sino que simplemente va a ser una vida de reglas, una vida de códigos. O sea, me relaciono con la ley, pero no me relaciono con el Dios de la ley. Yo tuve la oportunidad de aprender a andar en bicicleta a los 3 años. ¿Cuántos saben andar en bicicleta? Quizá la mayoría. ¿Cuál es el secreto para andar en bicicleta y no caerse? ¿Cuál es el secreto? ¿Ah? Es pedalear. Si yo pedaleo, no me caigo, genera equilibrio. Pero si yo trato de no caerme sin pedalear, ¿qué va a pasar? Me voy a caer. Hasta el mejor equilibrista se va a caer en algún momento. Hay mucha gente que vive la religión de esa manera, viviendo no quiero caerme, y por estar cuidando no caerse se olvidan de pedalear. Y Jesús lo que me está mandando es una religión del haz, no del no hacer lo malo, sino de haz lo bueno. Ahora yo te hago una pregunta, ¿cuál es la religión que tú estás enseñando en tu casa? ¿Cuál es la religión que le estamos enseñando a nuestros hijos? Quizás estamos en la religión de esto no, esto no, esto no, esto no. Y no le estamos, dejemos que hagan eso, pero empecemos a enseñarle que empujémoslo a que hagan lo bueno. Y cuando hagan lo bueno, Dios mismo les va a hacer quitar el deseo de hacer lo malo. ¿Cuáles son las iglesias que estamos formando? ¿Por qué las iglesias cada vez pierden más jóvenes? ¿Cuál es la razón? Y la razón por qué las iglesias pierden cada vez más jóvenes es por el hecho de que estamos centrados en una religión negativa, en una religión del no, en una religión de la abstinencia. Nosotros no hacemos esto, los malos hacen aquello, nosotros no hacemos aquello, los otros sí lo hacen, nosotros, y entonces nos sentimos más orgullosos porque no hacemos las cosas, pero no hacemos nada bueno. Y entonces las iglesias están llenas de personas que se sienten muy orgullosas de todo lo que han logrado, de su cultura denominacional y todo eso, pero no hacen nada por el prójimo, no tienen compasión por nadie, no predican, no hacen nada. Simplemente, o sea, ellos no miran cosas malas, no leen cosas malas, no se visten mal, no comen mal, no hacen esto, pero no hacen nada bueno. Y alguien puede estar diciendo, pero Pastor Joel, que está hablando en contra de la ley de Dios. No, escuchen el sermón pasado, esto es una serie, el sermón pasado hablé muy claro de qué es la ley de Dios. El hecho de que pongamos a Jesús como el centro de nuestra vida
Y la religión positiva de Jesús no reemplaza la ley de Dios, sino que la cumple. ¿Por qué? Porque hay filosofías cristianas que dicen, solamente ama y después no importa que no sigas la ley de Dios. No, cuando tú ames vas a cumplir la ley de Dios, pero tú no vas a estar centrado en la ley de Dios, vas a estar centrado en la persona que amas y es la persona que te hace cumplir la ley. El amor no reemplaza la ley, sino que la cumple. Y eso es lo que dice la Biblia. Jesús no enseña la religión de la abstinencia, sino la religión del servicio motivada en el amor. Si hay algo que en la Biblia es el centro de todo mensaje, es que es el amor. Yo te hago una pregunta, con tu esposo o con tu esposa, ¿qué tipo de religión vives? ¿La religión de la abstinencia o la religión del amor? ¿Vieron los esposos que quieren ser buenos esposos? Entonces viene la esposa y se equivoca y se muerden la lengua, no le van a decir nada porque se abstienen de decirle un insulto, porque son cristianos. Esa es religión de abstinencia. Dios no te pide que te abstengas de insultar a tu esposa, sino lo que te pide es que hagas algo bueno por ella. Y lo mismo te dice esposa con tu esposo. La cuestión no es morderse la lengua y decir no le voy a decir porque soy cristiana, sino que lo que tienes que hacer es hacer algo bueno en vez de estar no dejando que lo malo surja. Pero como estás simplemente centrado en ti mismo o en ti misma, entonces por eso estás continuamente mordiéndote la lengua, que de paso te envenenas a ti mismo porque esa lengua está envenenada, porque cuando tú quieres decir algo y no lo dices y te lo tragas, tú te lo estás tragando a ti mismo. Te estás contaminando con eso y ahí justamente tú por abstenerte de no hacer algo te estás contaminando. La religión de Jesús es una religión positiva y es la religión del amor. Y la religión del amor es una religión que es proactiva, hace algo bueno por los otros. No se abstiene de hacer lo malo, sino que hace algo bueno. Jesús enseñó este principio en una historia un poquito fuerte. Esto no fue una parábola, como muchas veces pensamos, sino que era una historia que evidentemente Jesús escuchó que sucedió, o Jesús fue testigo, o vio, o pasó, quizás cuando era chiquito la contó su papá en una mesa, y él ahora entonces la cuenta para ilustrar lo que es el centro de la religión. Y entonces está Lucas 10, 25 al 37, dice, en ese momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. O sea que Jesús, el escriba estaba preocupado por qué era la ley y qué debía hacer para tener la vida eterna, y Jesús resume la ley en amar a Dios y en amar a ¿quién? Y amar al prójimo. Pero este escriba se hace el tonto y no quiere entender lo que es el amor, a pesar que él mismo le está contestando a Jesús, porque él quería recibir más temas específicos acerca de conducta. Quería recibir requisitos. O sea, ¿por qué? Porque el judío, y no el judío, sino todo el ser humano, pero en este caso los religiosos judíos de esa época, lo que estaban buscando era hacer algo, que le digan algo, mejor dicho, no hacer algo, sino que le digan algo que no había que hacer para ellos abstenerse de hacerlo. Y entonces, versículo 29 dice, pero aquel queriendo justificarse a sí mismo le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Jesús utiliza esta historia para ejemplificar lo que es el amor y para ejemplificar lo que es verdadera vida cristiana. Pero resulta que toma un ejemplo que para los judíos esto era muy fuerte. ¿Por qué era muy fuerte? Porque
¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran personas que se habían mezclado con pueblos. No voy a contar toda la historia para no hacerlo largo, pero era un remanente de Israel, de las 10 tribus de Israel que quedaron en el norte, que se mezclaron con pueblos conquistados por los asirios. Y entonces, cuando se mezclaron por pueblos conquistados por los asirios, mezclaron la religión y crearon una mezcla de religión a Dios y religión media idolátrica. Sin embargo, ellos creían en los 5 primeros libros de la Biblia, pero no creían en los profetas. Era lo único que creían. Y también ellos creían que Dios había dado como orden que había que adorar en el monte Gerizim y no en Jerusalén. Y ellos sinceramente creían que Dios pedía adorar en el monte Gerizim. La pregunta es, ¿dónde había pedido adorar Dios? ¿En qué monte? ¿En dónde Dios pidió que debía ser adorado? Muy bien, Dios tenía que ser adorado en Jerusalén. ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Los judíos o los samaritanos? Los judíos estaban en lo correcto. Ahora, sin embargo, los judíos, a pesar de estar en lo correcto, Dios utiliza esta historia mostrando que hay personas que pueden tener la creencia correcta con actitudes incorrectas. Y puede haber personas que tienen creencias incorrectas con actitudes correctas. Y los que tienen actitudes correctas superan a los que tienen creencias correctas. Y esto es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque si lo pudiéramos hoy en día, ¿a quién representaría el sacerdote? ¿A quién representaría? Un pastor, pero yo diría a un pastor que está por sobre los pastores. Esto sería alguien de la conferencia, alguien de la unión o alguien de la asociación general, porque el sacerdote era el que supervisaba a los levitas. Sin embargo, de paso, otra de las cosas que me olvidé, los judíos pensaban que sus prójimos eran los judíos, no eran los que no eran judíos. O sea, cuando ellos decían, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, su concepto de Dios era un concepto, una creación de Dios que tenían en la mente y pensaban que Dios les pedía que solamente debían amar a los judíos. Pero ahora entonces viene que era administrador en la asociación general o en la unión o en la conferencia y viene y ve a un hermano suyo judío que él consideraba prójimo, pero que había sido atacado por unos ladrones y que estaba sufriendo, se estaba por morir, ¿y qué hace? Y sigue de largo. Ahora, ¿por qué habrá seguido de largo esta persona? Muy bien, porque tenía que ir a predicar, tenía una junta, tenía que llegar temprano porque había muchas personas que dependían de él. O sea, toda persona que cuando nosotros no hacemos lo que Dios pide y nosotros decimos ser seguidores de Dios, siempre tenemos una buena justificación para no hacer lo que vamos a hacer. Sin duda que en su cabeza él tenía una justificación muy razonable de decir por qué lo tiene que dejar a ese judío allí sufriendo. Y eso es lo sutil de una religión basada en la ley y no en Cristo, porque esas religiones nos engañan y nos hacen sentir que estamos bien y que todos los demás están mal. Y este administrador siguió. Después viene un levita. ¿A quién representa un levita? Hoy en día, al pastor. El levita era el que enseñaba la palabra. Y cuando ve al levita, que este judío, este prójimo, que él consideraba parte de su pueblo, estaba sufriendo, ¿qué hace el levita? Sigue de largo. Y habrá tenido también una muy buena justificación para seguir de largo. ¿Cuál habrá sido? No sé, tengo que llegar temprano, tengo que dar un estudio bíblico, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no podía dedicar tiempo. Sin embargo, viene un samaritano. ¿Y a quién podría representar un samaritano hoy en día? Podría representar a aquel, y perdonen los que estamos en internet, porque yo sé que esto lo viven mucho, pero yo acá estoy denunciando mi iglesia, no otras iglesias, pero podría ser el pentecostal que despreciamos porque es demasiado emocional cuando adora en el culto. O podría ser el católico que no entiende nada porque adora imágenes. El samaritano que no tenía la creencia correcta, pero que tenía la actitud correcta. Ahora, ¿por qué el samaritano habrá tenido la actitud correcta? Porque es interesante que la creencia incorrecta no te impide relacionarte con Dios. Hay una sola cosa que te impide relacionarte con Dios. ¿Cuál es la cosa que te impide relacionarte con Dios? Se llama orgullo. Y tú puedes tener todas las creencias correctas de tu vida, ser la persona, y si eres orgulloso o orgullosa, no estás con Dios.
Entonces por eso yo no me importa lo que creo, lo que me importa es amar. No, ve a la Biblia. Y la Biblia entonces dice, no te importa lo que crees, sino que la Biblia dice que todo el que está en Cristo va creciendo en Cristo, y sobre todo si un samaritano busca a Dios, Dios lo va a ir llevando al samaritano no a que se haga del pueblo judío, sino a que crezca en su relación con Dios, y cada día Dios le va a ir revelando más cosas. Pero no seamos tampoco insensatos en decir porque el samaritano hizo lo correcto, ahora hagámonos todos samaritanos. No, Jesús bien le dijo a la samaritana, ¿se acuerdan cuando le dijo a la samaritana que había que adorar en el monte Gerizim? Jesús le dijo, mire, va a llegar un momento que no va a haber que adorar en el monte Gerizim ni en Jerusalén. Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Este samaritano estaba adorando en espíritu, pero todavía no había llegado a verdad. Y Dios prefiere que adoremos en espíritu, que empecemos por el espíritu, porque si no empezamos por el espíritu nunca vamos a llegar a la verdad. Pero hay muchas personas que heredaron la verdad, pero no tienen el espíritu. Y piensan que porque tienen la verdad, tienen derecho a despreciar a los que tienen el espíritu. Y por favor, si esa es nuestra situación, tenemos soberbia espiritual. Y si tenemos soberbia espiritual, somos peores que el sacerdote que pasó por adelante del judío. Jesús utilizó esta historia y esta historia ofendió. Ahora fíjense lo que hizo el samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? ¿Lo ayudó? Y le lavó las heridas. ¿Hizo eso? No, solamente eso no hizo. ¿Qué más hizo? Lo cargó en su caballo. ¿Y qué más hizo? Y lo llevó a un hotel. ¿Y qué más hizo? Y pagó. ¿Y qué más hizo? Y dijo, y que voy a pagar más para que tú lo cuides, y después que iba a volver para chequear si él había quedado bien. Esa es la religión del servicio. Esa es la religión que Jesús pide. Esa es la religión de Jesús. Y por eso Jesús utilizó un samaritano con creencias incorrectas para enseñar lo que es religión correcta. Y la religión correcta no comienza con doctrinas correctas, comienza con actitudes correctas. Porque cuando tú sigues a Cristo, lo primero que te da Cristo es una actitud correcta, no te da creencias correctas. Les hago una pregunta. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿cuántas creencias correctas tenía? Ninguna. Dios se fue revelando y le fue dando creencias correctas. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿cuántas creencias correctas tenían? Prácticamente lo tuvo que llevar al Sinaí para mostrarles las creencias correctas, porque ellos habían perdido todas las creencias correctas. Cuando el movimiento adventista nació como pueblo especial de Dios, ¿cuántas creencias correctas tenía? Ninguna. Tuvimos que agarrar las creencias de un montón de religiones porque nosotros no teníamos ninguna creencia correcta. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te hace pueblo especial de Dios? Es el llamado, no son las creencias. Y por eso cuando nosotros nos definimos que somos pueblo de Dios por las doctrinas que tenemos, estamos equivocados. Tú puedes tener doctrinas correctas y no estar en el llamado de Dios. Y si no estás en el llamado de Dios, tarde o temprano vas a perder las doctrinas correctas también. Porque somos pueblo por un llamado y Dios nos llamó para preparar camino para la venida de Cristo. Y si nosotros no estamos preparando camino para la venida de Cristo, no importa cuántas doctrinas correctas tengamos, nosotros no somos pueblo especial de Dios. Ahora, ¿quiere decir que entonces, como nosotros somos pueblo especial de Dios, los otros no son pueblo de Dios? Sí, también son pueblo de Dios, pero sí hay un pueblo especial. Que no nos hacen mejores que otros, pero sí tenemos un llamado especial. Y rechazar ese llamado, que no estoy ahora hablando de esto, pero rechazar ese llamado, el llamado a una misión, con rechazar el llamado a una misión, tú puedes estar rechazando al que te llama a la misión. Y por eso tengamos mucho cuidado de rechazar el llamado a la misión. Y por eso si nuestra experiencia cristiana es simplemente una experiencia cultural en la que venimos aquí, nos sentamos, cumplimos muy bien con nuestras funciones en los cargos, trabajamos en una institución de la obra de Dios, que somos muy responsables, o sea, criamos a nuestros hijos en esa religión de la abstinencia que no hacen nada malo o algo por el estilo, pero nosotros no tenemos una actitud positiva hacia la misión que Dios nos dio, que es amar al mundo. Nosotros no superamos al sacerdote ni al levita que pasaron junto a ese judío herido.
Nuestra experiencia espiritual tiene que salir de la mediocridad. Y tenemos que empezar a vivir de acuerdo a los parámetros del Evangelio, no de acuerdo a los parámetros de la tradición que nos enseñaron. Y por eso Jesús vino a chocar con la tradición y acá vino a mostrar que realmente la mayor evidencia de que alguien está en Él es el amor. Y por eso cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como resultado, entonces estamos cumpliendo la ley. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Para qué Dios da la ley? La función de la ley está en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios da la ley? Es para mostrar ¿qué? El pecado. O sea, la ley es para mostrar el pecado. Esa es la función de la ley. No tiene otra función la ley. Ahora, ¿para quién es la ley? Si la ley es para mostrar el pecado, ¿para quién es dada la ley? ¿Es para aquellos que están en Cristo o para aquellos que no están en Cristo? ¿Para quién? No, es para los que no están en Cristo. La ley es dada en tablas de piedra para aquellos que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley es la que nos convence de nuestra necesidad de Cristo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley es lo que me muestra mi necesidad de Cristo y entonces yo cuando veo la ley, veo que soy pecador, que yo no puedo cumplir esa ley, entonces yo busco a Cristo para que Cristo entonces me transforme y me ponga en armonía con su ley. Pero una vez que Cristo me pone en armonía con su ley, yo no necesito una ley, yo necesito a Cristo. Y si yo permanezco en Cristo, permanezco imitándolo, yo voy a cumplir la ley como consecuencia, porque la ley está incluida en Cristo, aunque Cristo no está incluido en la ley, pero sí la ley está incluida en Cristo porque Jesús es mayor que su ley. ¿Se entiende? Supónganse que yo soy extranjero y quiero trabajar acá en Estados Unidos y cruzo, y perdonen que utilice México, perdóname que utilice México, pero entonces supónganse que cruzo de México para acá porque quiero trabajar aquí. ¿Voy a poder trabajar? Sí, voy a poder trabajar. ¿Pero voy a poder trabajar de manera correcta? No, ¿por qué? Muy bien, porque estoy ilegal. Entonces, hay una ley en Estados Unidos que dice que solamente el ciudadano puede ¿qué? Trabajar. Entonces, cuando yo veo y me dicen solamente el ciudadano puede trabajar, ¿qué produce en mí cuando me muestran la ley de los Estados Unidos? Muy bien, produce una necesidad. ¿Una necesidad de qué? De estar legal. Y entonces, para estar legal, ¿qué hago? ¿Cumplo la ley? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar legal? Te voy a decir, voy a guardar la ley de los Estados Unidos. ¿Qué hago para estar legal? Busco una novia y me caso con ella. Una novia americana. Entonces, ojo, no estoy recetando esto como la solución, pero es simplemente... Pero busco a alguien, busco un pariente que me dé por gracia el estatus que tiene. Y entonces yo recibo por gracia el estatus que tiene y yo ahora entro en el país, pero ya gracias a mi pariente o gracias a mi novia o gracias a mi novio, o sea, ahora yo estoy legal por el estatus que otro me regaló. Entonces la ley de los Estados Unidos crea una necesidad, pero no me cambia mi estatus. El que cambia mi estatus es mi pariente. Y lo mismo hace Cristo. Muchas veces en las iglesias enseñamos la ley de Dios. Lo único que hacemos es desesperar a la gente. Cuando enseñamos la ley de Dios, desesperamos a la gente. Está bien presentarla como un espejo, pero una vez que hablamos una vez de la ley, ¿de qué tenemos que hablar 10 veces? De Cristo. Porque Cristo es el pariente que nos pone en armonía con la ley y que nos da el amor que nosotros no podemos tener. Y por eso Dios no te pide que te relaciones con una ley, sino que te pide que te relaciones con una persona, y esa persona es Jesús. Y por eso las iglesias están llenas de personas obedientes, y Dios no quiere personas obedientes, Dios quiere personas fieles. Tú puedes ser obediente a una ley, pero no puedes ser fiel a una ley, solamente puedes ser fiel a una persona. Y por eso la ley es dada para los pecadores. Fíjense, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es aquellos que han aceptado a Cristo. ¿Cuál es el fruto? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que hay, no hay ley.
O sea, cuando yo estoy en Cristo, yo no necesito una ley de 10 mandamientos que me esté diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No, yo voy a estar cumpliendo la ley y la voy a estar cumpliendo con alegría. No voy a estar diciendo, no, el sábado no lo dedico a Jesús porque yo tengo mucho que hacer y tengo mucho que trabajar. No, si Jesús es el que me salvó, Él me amó, Él me dio todo, yo voy a dedicar un día para Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo pide simplemente y no lo cuestiono. Pero entonces están los que piensan que aman y entonces dicen, no, pero yo no voy a guardar el sábado porque es cualquier día, lo importante es cualquier día. Y aparte Jesús me acepta así como soy, sí, pero la religión de Jesús se hace a la manera de Jesús, no a tu manera. Entonces cuando Jesús te dice el sábado es el sábado, punto, se acabó. No vas a dar más vuelta. Tú no lo cuestionas a Dios, ¿o sí? Bueno, si lo cuestionas a Dios, estás siguiendo a un Dios creado en tu mente. O sea, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, a Jesús, lo aceptamos como soberano. Tú no pones ni yo ponemos las pautas, Él pone las pautas. Y cuando Él las pone, yo lo sigo a Él y yo hago lo que Él hizo. Y si Él guardó el domingo, guardo el domingo. Si Él guardó el martes, guardo el martes. Si Él guardó el sábado, guardo el sábado. Punto, no lo cuestiono. Todos los días, pero hay un día especial. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con mi esposa, me encanta comer todos los días con ella. Y esto nos va a traer... Pero me encanta comer todos los días con ella. Pero ¿saben qué? A mí me gusta con ella salir a comer solo algún día. Un día especial, cuando cumplimos aniversario. O sea, ese momento de soledad, esa intimidad, no la tenemos todos los días. A pesar de que yo, ojo, cuando estoy acá en la oficina, yo la sigo amando a Amelia, ¿eh? Yo la sigo amando a Amelia en la oficina, pero hay momentos que la amo mucho mejor y ustedes saben cuáles son esos momentos. Y esos momentos, pero no puedo estar en esos momentos de intimidad todo el tiempo, porque no es así. 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el 7º día lo guardarás. Entonces, de la misma manera están las personas que dicen todos los días para Dios. Es como yo todos los días, Amelia, te dedico, pero con vos no voy a tener intimidad, con vos no voy a salir a comer, ni nada, porque yo ya te dedico todos los días. No, eso es una falacia para no lograr intimidad con ella. Si yo quiero lograr intimidad con Dios, no nos engañemos de que le dedicamos todo a Dios. Entonces dediquemos lo especial que Dios pide que le dediquemos. Entonces allí lo vamos a estar aceptando como el Dios de nuestras vidas. No es solamente todo para Dios, sí, es todo para Dios, pero momentos especiales para Dios. Porque Él lo pide así, no porque yo simplemente lo hago. Y por eso dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo tengo el Espíritu de Cristo en mi vida, ya no necesito una ley que me diga lo que tengo que hacer. Yo estoy centrado en Cristo. Y cuando estoy centrado en Cristo, comienzo la religión del servicio, no la religión de la abstinencia. No es que no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, ahora hago mucho más por Cristo. No simplemente digo, Señor, ¿cuánto es lo menos que puedo hacer por ti para estar en tu reino? No, es cuánto más puedo hacer porque ya estoy en tu reino. Porque vivo para ti y te entregué todo. ¿Se entiende? Romanos 13, 8 al 10 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Acá no dice el reemplazo de la ley es el amor, sino que dice el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora fíjense los mandamientos que nos tocaban analizar esta semana, están allí, quizá falta el de honra a tu padre y a tu madre, pero dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, son los últimos 6 mandamientos, o los últimos 5 en este caso. ¿Cuándo es que yo adultero? ¿Cuándo es que una persona adultera? Sí, cuando está casada. Pero ¿qué es lo que lleva a una persona a adulterar? Es la mente. ¿Pero qué motiva lo que sea la mente? ¿Saben qué es lo que motiva a una persona a adulterar? Es ponerme en el centro de la vida a mí mismo. Eso motiva a una persona a adulterar. Es decir, estoy pasando por un problema matrimonial, yo no me merezco esto, yo merezco ser feliz, y como me empiezo a sentir atraído por la secretaria, entonces... y ella tiene el perfume que justamente mi esposa no se puso, y todo lo demás, Satanás comienza a trabajar
en esas cosas y yo comienzo a pensar ¿en quién? ¿En la secretaria? ¿En la secretaria pienso? No, no pienso en la secretaria, pienso en mí mismo. En mí mismo pienso. Todo pecado tiene su base en ponerme a mí en el centro. Y no hay otra manera. Si tú eres un chismoso, eres porque tú estás en el centro. Si tú eres una persona que no puede dominar tu lengua, es porque tú estás en el centro. No es que, ahora vuelvo a repetir, acá no es que ahora vamos a empezar. No, la cuestión es vivir para amar. Y cuando tú vives para amar, haces el bien a las personas. No estás buscando hacer el mal o absteniéndote del mal. La persona que se abstiene del mal continuamente está sacando latigazos, o sea, quizás a la gente le muestra, no hace nada malo, pero continuamente está contaminando a todo el mundo que tiene alrededor, con mente negativa, con chismes, hablando mal de este, hablando mal del otro, pensando mal de este, pensando mal del otro, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Eso es lo que hace una persona que vive la religión de la abstinencia, contamina a todo el mundo. En cambio, la persona que vive la religión de Jesucristo es un río de agua viva que nutre a todo el mundo. No adulterarás, no matarás. ¿Quién es el que mata? El que mata es aquel que está pensando en sí mismo, quiere eliminar un problema rápido y la única manera que dice cómo elimino el problema, lo mato. Hay personas cristianas, por ejemplo, que se llevan mal con la esposa y están deseando que muera. Si se los digo, yo aconsejo personas y hay personas que me dicen, pastor, yo preferiría, no sé, le estoy pidiendo a Dios que me salve esto, que se muera mi esposa o que me muera yo. ¿Quién está en el centro? Yo. No hurtarás. ¿Quién está en el centro? Yo. No dirás falso testimonio. ¿Quién está en el centro? Yo. No, es que lo que me dijeron debe ser verdad. Debe ser verdad. Dios te dice que no juzgues. Lección de la escuela sabática. El único que puede juzgar, ¿quién es? Dios. Lo único que tú puedes juzgar son acciones, pero tú no puedes juzgar actitudes. Tú puedes decir, esta persona hizo esto malo, pero tú no puedes decir, esta persona es mala porque hizo esto. No, esto que hizo esta persona está mal, pero la persona no necesariamente es mala porque hizo lo malo. Eso queda solamente en las manos de Dios. ¿Y cuántos problemas nos evitaríamos si en las iglesias amáramos? Y dejaríamos de jugar a la iglesia. Y nuestra religión comienza en nuestra relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi hermano de iglesia. ¿Cuántas personas veo, por ejemplo, en las iglesias que vienen metódicamente a las iglesias y por 3 años no se pueden saludar con alguien en el pasillo? ¿Cuántas personas hay así? Es un juego esto es un juego. ¿Sí? ¿Para qué estamos viviendo? Entonces, para mostrar que tenemos una cultura cristiana. No, hay que vivir el cristianismo. La única manera de vivirlo es someterme. Y eso es lo más difícil, esa es la crisis del cristianismo. Y por eso, cuando Dios le presenta su ley a Israel en el Sinaí, ¿saben qué era lo que quería Dios producir en Israel? Una crisis. Que cuando ellos vean los truenos, los relámpagos y la ley de Dios, Israel diga, Señor, nosotros no podemos. Pero ellos, en vez de ver al Dios que estaba allí del Sinaí, que era tan grande, tan maravilloso, pensaron que era simplemente les estaba dando una ley. ¿Y qué dijo Israel? ¡Lo vamos a hacer! A los 40 días, ¿qué estaban haciendo? Estaban pisoteando esa ley. Porque Dios no te pide que obedezcas una ley. Dios te pide que seas fiel a una persona. Y cuando tú eres fiel a una persona, como consecuencia, obedecerás la ley. Ahora Israel no pudo guardar la ley de Dios mientras Dios estaba en el monte. Y esa también era otra lección. Dios no dio en el Sinaí la ley, porque cuando decimos los adventistas, ¿qué dio Dios en el Sinaí? Todos decimos, la ley de Dios que es eterna. Y es verdad, la ley de Dios es eterna. Pero ¿qué fue lo principal que dio Dios en el monte Sinaí? ¿Qué fue lo que dio? El santuario. ¿Y dónde estaba la ley en el santuario? Estaba en el lugar donde nadie la veía. ¿Qué era lo que más se veía en el santuario? ¿Qué era lo visible, que todo el mundo podía ver? Era el Cordero. El Cordero era el centro del santuario.
Y era lo que el Cordero había hecho. Y entonces mientras ellos se centren en lo que el Cordero había hecho, la obra del Cordero los iba a llevar adentro del santuario y los iba a poner en armonía con la ley, que era la base del trono de Dios, que estaba la Shekinah. Y por eso cuando Dios te llama a ti, cuando Jesús te llama a ti, no te llama para levantar la ley. Dios te llama para levantar a Jesucristo y que sigas a una persona. Es Jesús. Y cuando Jesús es el centro de tu vida, el fruto del Espíritu comienza a fluir en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y esos frutos ahora te llevan a hacer cosas, no a abstenerte de lo malo, sino a hacer lo bueno. Y mientras haces lo bueno, lo malo va desapareciendo. Pero hay personas que se confunden y piensan que absteniéndome de hacer lo malo, va a desaparecer lo malo. Nunca va a pasar eso. Cuando tú te abstienes de hacer lo malo, lo único que haces es hacer florecer más lo malo. Más ganas de hacer lo malo vamos a tener. Lo que Dios nos llama es a seguir a Jesús. Y por eso Lucas 9:23 Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Caminen conmigo hasta Canaán y yo voy a hacer la diferencia en ustedes. Mi propuesta en esta mañana es invitarte también a través de la palabra, y yo también soy invitado a eso, es hacer de Jesús tu maestro. Es aceptar el llamado de Jesús a seguirlo. Y a no centrarte más en la ley, sino centrarte en una persona, que es Jesús. Como resultado de eso habrá fidelidad en tu vida. Y esa fidelidad te llevará al gozo del verdadero cristianismo. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia. Y vamos a terminar cantando nuestro canto lema, Estamos de paso. Nos ponemos de pie. A todos los niños que quieran pasar a cantar, con el Praise Team también pueden pasar a cantar. Con el Praise Team de Axel Orellana. Y vamos entonces a cantar con entusiasmo este canto. Estamos de paso, no somos de aquí, así como Cristo quisiéramos vivir. Nos has rescatado, lo hizo en la cruz, hoy por eso que ya no somos de aquí. Levantando a Cristo, anunciando el reino de Dios, esta esperanza nos lleve a servir. Todo lo que hacemos es para el Señor. El gozo del cielo nos lleva a vivir predicando que el pronto volverá. Levantando a Cristo, anunciando el reino de Dios, esa esperanza nos viene a servir. Amén. Querido Señor, gracias por Jesús. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos centramos en aquello que tú nos das, cuando tú nos das las cosas para que nos centremos en ti. Hoy, Señor, no queremos relacionarnos con la ley. Hemos entendido que tú eres más importante que la ley y que en tu persona la ley está incluida. Y por eso, Señor, hoy queremos nuevamente someternos. Queremos decirte que nosotros no podemos. Y por eso, como nosotros no podemos y la ley nos muestra que no podemos, queremos que tú seas el centro. Queremos, Señor, que tú quiebres nuestro orgullo, que podamos someternos y estar dispuestos entonces a que tú cumplas la ley en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de tu aceptación por la obra de Jesús fuera de nosotros. Y es en Él que te pedimos todo y te agradecemos y confiamos. En su nombre. Amén.